llamados a fructificar. Amén. ¿Me están poniendo atención? ¿Cuántos corazones están llamados a fructificar? Amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que fructificar al 100%, y el Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que fructificó, una iglesia que aprendió a glorificar al Padre llevando mucho fruto. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por las verdades eternas de tu palabra, para que por medio de ellas hoy seamos edificados, nuestras vidas espirituales sean fortalecidas en los tiempos que estamos viviendo, que no perdamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Tú nos hablaste por medio de palabra profética y nos has dicho que esta palabra está en nuestro corazón en este tiempo y está en nuestra boca. Señor, venimos declarando, Señor, que somos hombres de fe y que hoy tu presencia, Espíritu Santo, nos va a guiar a la verdad para que podamos tener esa revelación, para que a través de nuestra obediencia glorifiquemos al Padre en todo tiempo. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén y amén. Bien, hemos estado hablando sobre la venida del Señor. Dice la palabra del Señor, lo decía en la oración, que Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin arrugas, sin mancha, una iglesia santa. Pero hay algo interesante, si usted se recuerda de la parábola del juez injusto, ¿sí? ¿La ha leído? Esa parábola de una mujer, de una viuda que está pidiendo todos los días que le hagan justicia, y el hombre, el juez, se hastía de ella y dice: bueno, esta mujer tan necia, le voy a hacer caso. Y esta es una parábola de enseñanza para la perseverancia de la oración. Pero en el verso número 8, donde termina la parábola, el Señor nos habla en una manera bien especial, y eso es para nosotros, la iglesia. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso número 8. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Lucas 18:8. Dice la Escritura. ¿Ya llegaron todos? ¿Sí? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esta interrogante es para usted y es para mí. ¿Estaremos nosotros entre esas personas, entre esos hijos de Dios que el Señor encontrará fe? ¿Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Y entonces habla, hermanos, en un momento bien determinante en nuestras vidas, porque la constancia que tenemos que tener en la búsqueda del Señor, muchas veces hay momentos de flaqueza, momentos de desmayo, momentos de desorientación, de turbación, pero la Escritura dice claramente que hay un mensaje que el Señor quiere hallar fe en nosotros. Esto también implica que algunos que tuvieron fe, puede ser que cuando venga el Señor no encontrará fe. Por eso, para nosotros que estamos escuchando la palabra, es una exhortación para que nuestra fe vaya creciendo. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Si quiere me ayuda a completar cuando estamos hablando ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que ser cristianos que solo escuchemos, y la misma Escritura dice que no debemos de ser oidores olvidadizos de la palabra. Por eso yo le animo, le exhorto y no me cansaré, ¿verdad? Traiga su cuaderno para apuntar, aplíquese a la palabra. Amén. Yo sé que son de mentes brillantes, pero verdaderamente tenemos que ser acuciosos para poder estudiar la palabra, porque lo que predicamos hoy, si usted lo apunta, estudia, yo estoy seguro que el Señor le va a hablar cuando usted esté dándose un tiempecito para tener comunión con la palabra. Y entonces
la palabra misma me hablaba a mi corazón y me llevaba a algo que es muy normal en todas las iglesias. Cuando nosotros hablamos de la salvación y le queremos hablar a otra persona para que venga a la dimensión a la cual estamos nosotros, le decimos: tienen que confesar a Jesucristo como Señor, ¿verdad? Este es el punto de partida para toda persona que empieza a creer que su vida del pasado tiene un arreglo, tiene una oportunidad si viene a Cristo. Amén. Y entonces nosotros hemos pasado esta experiencia y vamos a recordar lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 al 11. Entonces, cuando se cumple esta confesión que está escrito en la palabra, empieza el recorrido de la persona en el camino de la fe. Empieza a crecer su fe porque confiesa a Jesús como Señor. Ya estamos en Romanos capítulo 10, versos 9 al 11. Sí, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces vamos a tomar partes bien importantes de la palabra acá. Esta confesión con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de la segunda muerte. Cuando confesamos esta verdad, no conocemos la trascendencia de lo que estamos confesando. Pero a la altura que estamos viviendo en este momento, ustedes que todos son cristianos y usted que me está viendo, hermanos, la confesión con nuestra boca de que Jesús es el Señor nos lleva a una dimensión mucho más grande de lo que hemos pensado, de lo que hemos creído, porque el Señor quiere llevarnos a un estatus espiritual de madurez cada momento, para que nosotros creamos que Dios levantó a Jesús. Ahí dice de los muertos, pero hemos enseñado que se refiere que Él fue levantado de la segunda muerte. Y entonces dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces vamos a entender que usted y yo somos la cosecha del fruto de la justicia de Dios. Amén. Pero toda aquella persona, oiga, escuche, toda aquella persona que no ha tenido revelación de Cristo, la justicia de Dios está en ella cumplida en condenación y rumbo a la segunda muerte. Entonces nosotros que confesamos con nuestra boca a Jesús como el Señor, confesamos para salvación y en el corazón creemos para justicia, que la justicia de Dios se cumplió en nosotros por medio de Cristo y fuimos declarados justos, fuimos declarados inocentes, fuimos declarados sin culpa, y por eso hay gratitud en nosotros, porque fuimos declarados justos, inocentes de toda culpa. ¿Por qué? Porque reconocemos que en la justicia Cristo cumplió la justicia, que Él murió, descendió al lago de fuego y de azufre, a la segunda muerte por nosotros, y entonces nosotros somos librados. Pero toda aquella persona que no lo ha confesado, hay una sentencia de muerte. Debemos de saber. Por dos razones debemos de saber. Porque tenemos que hacer algo por esa persona, porque esa persona puede estar a la par suya. No ahorita, ¿verdad? Me refiero en su diario vivir. Y entonces nosotros tenemos que estar convencidos que no seremos avergonzados. Por favor, ponga atención, porque la parte final dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto quiere decir que usted empieza a perseverar porque se le revela todo, porque se tiene que consagrar a Cristo, porque usted tiene la fe puesta en que Él dijo que volvería por su iglesia. Amén.
Y entonces la palabra se nos revela de ese plan de salvación, de que Él nos salva, pero hay un plan de que usted fue escogido para ser parte de la iglesia novia, la futura esposa del Cordero, y hay un objetivo que usted tiene que alcanzar: estar en las bodas del Cordero. Yo no sé cuántos anhelan ser la esposa en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, no seremos avergonzados. Entonces, el Señor quiere que nosotros por fe sigamos viviendo. Por eso la Escritura dice, se recuerda, eso lo hablamos el domingo también, dice que en el Evangelio se revela la justicia por fe, para fe, y les he hablado, es una dimensión de fe. Y despuesito dice, y el justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que mi constancia espiritual se va a afirmar, va a estar más, ¿cómo explicarle? Más firme, porque estoy creciendo en la fe. Y entonces voy a creer todo lo que está por venir. Entonces el asunto es que nosotros, la misma Escritura dice que nosotros ya no caminamos por vista, sino caminamos por fe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista, porque cuando caminamos por vista podemos tropezarnos, y estamos llamados a caminar por fe, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Bueno, entonces esa confesión nos lleva a una trascendencia sobrenatural. Y por favor, no vaya a pensar que estoy elucubrando, sino de acuerdo a la palabra, porque usted va a poner su fe y su confianza en un Dios que no ha visto, en un Dios que es espíritu y es verdad, un Dios que nos enseña en su palabra y nos dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces tenemos que tener fe que hoy honramos al que está aquí presente. Yo no sé cuántos lo honran hoy. Honramos al que está presente. Yo tengo la fe de que todo lo que yo hago cuando entro a este recinto es una bodega acondicionada para ser un templo, pero realmente hay algo sobrenatural mucho más grande, porque el Señor cumple su palabra y dijo: yo ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre, sino que hoy sabe usted que la experiencia que tenemos es que nosotros somos templo y morada de Él. Amén. Yo no sé si le da gloria a Dios por ello. Somos templo y morada. Entonces quiere decir que hay una cobertura sobrenatural sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a tener una comunión con algo sobrenatural. Ahora, Jesús enseñaba, y la manera como Él explicaba la palabra impresionaba a los que le escuchaban. Y hay una historia bien interesante relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando un maestro de la ley como Nicodemo, un hombre que tenía conocimiento de la palabra, a hurtadillas en la noche va a buscar a Jesús, porque estaba impresionado con su enseñanza. Y usted conoce el diálogo, eso lo puede encontrar en Juan capítulo 3, verso 3, que le dice: es necesario nacer de nuevo. Primero le dice: es necesario nacer de nuevo. Y él se pone: ¿cómo es posible que uno viejo tenga que nacer de nuevo? Pero voy a ir rapidito en eso, porque no voy a predicar sobre esa parte. Y después le dice: es necesario nacer del agua para ver el reino. Es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. ¿Sí? Bueno, entonces yo le quiero hablar ahora que es necesario ver y entrar al reino, porque el Señor Jesús lo dijo así. Estamos acá en el mundo natural, con todas las contingencias que usted tiene diariamente, con todos los problemas que puedan suceder, pero yo estoy predicando al que dijo que el que nace del agua y del espíritu ve y entra al reino. Y usted y yo estamos llamados a estar en el reino y ver las revelaciones del reino. Amén. Entonces yo quiero explicar esto, porque realmente cuando estamos viviendo cotidianamente, cualquier problema nos puede bajar.
Cualquier problema nos puede decepcionar y nos puede turbar, pero el que aprendió a ver el reino, porque entró al reino, su vida es totalmente distinta. Aunque puedan venir los ventarrones, puedan venir las tormentas, pueda venir cualquier situación, el que vio, porque está en el reino, se sostendrá hasta el final y no será avergonzado. Y él vendrá por una iglesia gloriosa. Por eso nos estamos preparando. Entonces es bien importante que nos afirmemos en estas verdades. Jesús enseñando, y en otra parte habla sobre el acceso, después de ver el reino, entrar al reino. Y explica dos características bien especiales que yo quiero explicarles en esta hora. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versos 13 y 14. ¿Ya llegó? Mateo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y por favor, ponga en su corazón esto: y pocos son los que la hallan. Siéntase dichoso, privilegiado, porque dice que los que hallan la puerta y caminan, y entran por la puerta y caminan por el camino angosto, son pocos. Ahora, no porque seamos un puñado de hermanos hoy en esta hora, sino verdaderamente ante el gran universo de habitantes de todo el mundo, no todos están creyendo en el Evangelio. Pero yo le puedo decir, con toda la tecnología que está ahora a nuestro alcance, el Evangelio ha llegado a multitudes. Pero no todos han recibido la buena noticia, porque han rechazado y han tenido una serie de argumentos para no estar en la comunión con aquel que dio su vida por todos nosotros. Bienaventurados somos nosotros que estamos escuchando la buena noticia de que estamos hoy en el tiempo, en la era de tiempo donde la ciencia ha avanzado increíblemente, donde la ciencia ha sido beneficiosa, pero también ha separado los valores y las familias, porque a través de la tecnología cada quien vive su propio mundo. Pero hoy el Señor nos envía su palabra para que podamos estar conscientes, comprometidos, de que si estamos en esta hora, estemos seguros de que hemos entrado por la puerta y estamos caminando por el camino angosto que nos conduce a la vida que el Señor nos ha traído. Entonces yo quiero hablarles hoy, cuando Jesús habla sobre la puerta de salvación, sobre el camino angosto, está hablando de dimensiones sobrenaturales vividas aquí en la tierra, ¿sí? Experiencias sobrenaturales vividas aquí en la tierra. Entonces Jesús dice más adelante que Él es la puerta, Cristo es la puerta, ¿sí? Él es la puerta, y lo vuelve a decir. Entonces ahora, lo que quiero decirle, bueno, no me quiero adelantar, mejor vamos a leer el texto y le explico lo que le iba a decir ahorita. Juan capítulo 10, versos 7 y verso 9. Dice la escritura: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces ahora, por favor, présteme atención, porque yo le quiero compartir lo que el Señor me regaló en esos momentos de intimidad, cuando medito en la palabra y oro, porque Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Nosotros somos ovejas del Señor, somos ovejas de su prado, amén. Él es nuestro buen pastor.
Y el Señor dice, mis ovejas escuchan la voz de su pastor. Y entonces Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Pero por favor preste atención a lo que dice el verso 9, el que por mí entrare. Entonces, si usted tiene hoy la fe puesta en el Señor, quiere decir que espiritualmente Jesús se nos tiene que revelar y que usted tiene que entrar. Permítame un poquito de locura, ¿verdad? Amén, ¿sí? Tenemos que, bueno, ya mejor me voy a adelantar un poquito, tenemos que ser como niños. Quiere decir que usted tiene que introducirse en Jesús. Y usted me preguntará, ¿y cómo es introducirme en Jesús? Pues ahí lo tiene en la palabra. Porque Jesús dijo, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Jesús es el verbo que se hizo carne. En otra versión dice que Jesús es la palabra que se hizo carne. Entonces acá se me revela Jesús. Entonces cuando usted se sumerge espiritualmente a la palabra, no la lee como cualquier libro, sino se introduce a la palabra, se está introduciendo en Jesús. Y se le revela a Jesús. Y entonces dice acá que usted entra por Cristo, entra y sale y haya pastos. Y entonces yo quiero explicarle así en una forma sencilla. Usted entra por la revelación de la palabra en Cristo, ¿sí? Pero sale a una dimensión. Como usted ha visto algunas películas, pues entra a un portal, ¿verdad? Para que tenga un poquito de imaginación, ¿verdad? Entra a un portal. Quiere decir que cuando usted se introduce a la palabra, usted entra a la dimensión celestial porque está sumergido en el Espíritu a poder creer que el Señor le va a mostrar, porque se va a cumplir en usted lo que está escrito, que Él nos hará ver las cosas que no hemos visto y oír las cosas que no hemos oído, y que suba a nuestro corazón las cosas que Él preparó para los que le amamos. Y esto es a través de escudriñar la palabra en el Espíritu. Aleluya. ¿Verdad? Me estoy explicando. Yo vi como que unas manitas estaban juntando. Dele palmas al Señor. No son las palmas para el predicador, las palmas son para honrar al Señor. Hermanos, estamos creyendo en un Dios sobrenatural y no le decimos, Señor, por favor, transpórtame esa sobrenaturalidad. Queremos creer en un Dios sobrenatural pensando naturalmente. Y entonces el Señor me regalaba y me decía, el que entra por mí saldrá y hallará pastos. Y cuando habla de pastos habla de alimento. Y cuando habla del alimento es el pan de vida. Y la palabra profética hoy el Señor le dijo a usted, le recordó lo que el Señor le dijo a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, que la palabra ya no estaba en el cielo ni en el otro lado del mar, sino que ahora estaba en sus corazones y en su boca. Y ahora con mayor seguridad, porque usted y ellos no habían recibido a Cristo. Lo que estaba prometido desde el Génesis, ahora usted lo tiene en su corazón, tiene a Cristo. Entonces tiene la palabra, solamente necesita entrar, sumergirse en la puerta que es Cristo, definitivamente al reino. Si usted entra a Cristo, entra al reino y encontrará el alimento que le va a sustentar en la fe para mantenerse hasta el final. Porque si no tenemos revelación de la palabra, hermanos, cualquier cosa nos puede distanciar de la relación con Dios. Cualquier cosa. No solamente los problemas, también los éxitos y el dinero alejan al hombre de la relación con el Señor. Entonces, lo que yo quiero compartirle en esta hora es que estamos llamados a hallar el alimento que necesitamos.
Definitivamente, si no nos alimentamos con la palabra revelada, no entenderemos y comprenderemos lo que está por venir. Y hermanos, los acontecimientos que se están dando en el mundo, hay dos situaciones que están cercanas, ¿sí? Está cercano el final del principio de dolores. ¿Se recuerda que el principio de dolores es un crono de tiempo, una era de tiempo que se agilizó, se apresuró desde el momento que Israel fue declarada nación en el año 1948? Ahí el reloj. Por eso el Señor dijo: miren a la higuera, y la higuera es Israel. Entonces ahí ya se apresuró un tiempo, y todas las señales que están escritas en Mateo 24 señalan el principio de dolores. Es un lapso de tiempo. Estamos llegando al final. Y cuando finalice el principio de dolores, porque así se llama la era de tiempo, está por venir Cristo. Solo dos amenes hoy. Está por venir Cristo. Y entonces sabemos que si viene Cristo por la iglesia, los que no estuvieron preparados, entonces estarán esperando otra era de tiempo, que es lo que hemos estado hablando. Aquí todavía no he hablado mucho de eso, pero en Mazatenango estamos hablando más de eso, que es el inicio de la semana 70. Y la semana 70 es el tiempo del inicio de la tribulación y la gran tribulación. Entonces la palabra se nos ha revelado y la compartimos con nosotros. Yo no lo vengo a entretener, yo le vengo a enseñar la palabra y que el Espíritu lo convenza de su responsabilidad de crecer en la fe, para que usted se sostenga en todo tiempo viendo al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén. Ahora, entonces la Biblia nos lleva a algo bien importante. Entonces vimos que Cristo es la puerta, pero regresando a lo que dice Mateo 7 sobre la puerta, el Señor me regalaba lo siguiente. La puerta estrecha tiene un significado. La puerta estrecha simboliza que para entrar por ella hay que ser como niño. O también infiere ser humilde y manso. Cuando hablamos de la puerta estrecha, estamos hablando de que la condición que el Señor revela es que seamos como niños y que seamos humildes, para poder entender que la estrechez de la puerta no es un espacio físico. Entonces, y alguien puede pensar, si es un espacio físico y cómo estoy, de repente mi envergadura corporal no me va a dar para pasar por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que más de algunos de ustedes han pasado algo estrecho y entonces tiene que todavía meter un poquito el estómago para pasar, y hace usted así, ya no le da. No es eso. La puerta estrecha nos habla que tenemos que ser como niños, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser mansos. Y la misma Escritura nos enseña. En Mateo capítulo 18, versos 2 al 4, dice la palabra. Por eso es bien importante encontrar el contexto de todos los escritos que están en la palabra. Mateo 18, versos 2 y 4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Hay sabiduría en la palabra. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Alguien que tenga Nueva Traducción Viviente ahí en sus Biblias electrónicas o escrita, por favor, que me lea ese verso, por favor. Es que es bien importante. Y después dice el verso final, dice: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando dos exhortaciones para estar en el reino.
ser como niño y ser humilde. Y por eso la puerta estrecha, poco la hallan, porque a veces no nos damos cuenta que podemos venir a la iglesia, pero no tenemos esa inocencia para estar creyendo en la palabra, esa creatividad para estar como niños, y perdemos la humildad de poder seguir aprendiendo y sujetándonos a la dirección del Señor. Amén. ¿Tienes esa parte donde dice de cierto que os digo? Pasa por favor. En la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo dice, de cierto, se me olvidó copiarlo. Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Amén. Mire, por eso es bien determinante esa versión, que tenemos que apartarnos del pecado. Si no, nunca entraremos al reino de los cielos. Y entonces las personas se preguntan, ¿cómo podré estar pecando viniendo a la iglesia? Lamentablemente, muchos pueden estar pecando, usted no, pecando viniendo a la iglesia. Y por eso se pierde la sensibilidad. Y cuando habla el Señor como un niño, habla de la inocencia, habla de la credulidad del niño. El niño le cree. Alguien me escribió porque escribí un post, creo que hoy fue, ¿va? Que hay que ser crédulo. Sí, hoy lo escribí. Que hay que ser crédulo e inocente como los niños. Me decía, ¿por qué crédulo? Porque el niño lo cree. Usted es un niño pequeño, un niño que no ha tenido malicia. Y la misma Biblia dice que debemos de ser como niños con respecto a la malicia. Entonces un niño, usted le ofrece algo y le dice, mira, yo te voy a comprar un avión de esos. Si usted lo lleva al aeropuerto laboral, un avión de esos te va a comprar. Y yo, se lo cree. Y a cada rato está, papá, el avión que me ofreciste. Y cuando el papá viene y le compra un avioncito de esos que venden de baterías, dice, papá, tú me ofreciste un avionzote. El niño lo cree. Es inocente y lo cree y le cree al papá. Amén. Con este ejemplo yo le quiero decir, tenemos que ser como niños. El Señor nos está enseñando para que estemos en el reino y sepamos y tengamos revelación que Él prometió que Él volvería. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles una y regresaré por ustedes. Amén. Y entonces Jesús nos está preparando porque en este mundo vamos a pecar si no tenemos la revelación de la palabra. La palabra nos va a llevar a esa dimensión de poder estar en el reino. Amén. Cristo es el camino. Porque hablamos de camino angosto, ¿sí? A ver, ¿cuántos cristianos hay acá? Amén. Cristo es el camino. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Dice la palabra. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ahora quiero explicarles. ¿Se recuerda que cuando hablamos sobre la puerta de las ovejas, que Cristo era la puerta de las ovejas, el que entrare por mí? Entonces yo le hablé y le dije, tiene que ser como niño porque tiene que entrar en la dimensión de Cristo. ¿Y cómo entra? En la palabra. Y entonces cuando viene la palabra y usted se sumerge en la palabra, se sumerge en Cristo, se introduce a una dimensión, se le revela a Cristo. Y entonces usted empieza a caminar juntamente con Cristo en este camino. Entonces usted está caminando. Por favor, por razones de tiempo solo le voy a mencionar. Dice que nosotros tenemos que vivir y caminar en este mundo como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Vamos en una caminata. Cada año que usted cumple y le celebran su cumpleaños, usted debe haber recorrido el camino con el Señor. Somos uno en el Señor, ¿sí? Amén. Bueno, entonces lo que quiero explicar es que cuando usted confiesa que Jesús es el camino, usted debe estar caminando con Él en el camino. Hay una unidad. Hay algo que tiene que estar revelado en su corazón, que usted es partícipe juntamente con Cristo. Él está con usted
y usted está con Él. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Entonces el camino angosto, para los que apuntan, el camino angosto significa unidad en Cristo en sus padecimientos. Y esto no nos gusta. Pero cuando se nos revela la palabra, no vamos a tener miedo de los padecimientos. Quiero hacer una pregunta. ¿Hemos tenido momentos difíciles en esta vida? ¿Sí? ¿Hemos tenido pruebas? ¿Nos hemos sentido solos cuando hemos tenido un problema? Me ayudaría. Es de doble vía. ¿Sí? ¿Verdad? Hemos tenido problemas. Hemos sentido que todos se nos han ido abajo. Qué mejor es pasar esa tormenta con Cristo en el camino. Amén. Entonces el camino angosto significa unidad en Cristo en sus padecimientos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 17. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Ya llegó a Romanos 8, 17. Dice la escritura: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, por favor, así dice su Biblia, si es que padecemos juntamente con Él. El Dios que tiene el control de todo no es un Dios que nos quiera sufrir, que nos quiera hacer sufrir, pero vamos a pasar algunos momentos difíciles. Pero el padecimiento o la tribulación o la prueba la pasaremos juntamente con Él. Y después en la parte final del verso 17 dice: para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quién va a ser glorificado? La iglesia. La iglesia que llega al final. Y aquí te tiene que hacer rema lo que hablamos de lo que decía Lucas 18:8: hallará fe el Señor. Porque el Señor viene por una iglesia que mantuvo su fe hasta el final, no fue avergonzada, padeció juntamente con Él, fue glorificada, porque tiene revelación que es coheredera juntamente con Cristo del reino celestial. Yo no sé si le da gloria a Dios, hermano. Hermano, yo no le estoy inventando un reino, no le estoy inventando una herencia, eso se le revela. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a la palabra? Porque hay tantas, por favor, disculpe que vaya a mencionarlo, cuántas iglesias engañando a un montón de gente, un montón de cosas, viviendo emociones transitorias. No, la emoción más grande es que usted entró por la puerta y salió, está encontrando alimento espiritual, está creciendo su fe y está caminando por el camino angosto, y cuando viene la prueba no se va a lamentar, no le va a echar la culpa a nadie, sino así: Señor, me gozaré en medio de las tribulaciones porque estoy padeciendo juntamente contigo, tengo puesta la mirada hacia adelante, que voy a ser glorificado juntamente contigo. Amén. Amén. Bueno, entonces la bendita palabra nos sigue enriqueciendo para que podamos estar firmes, porque van a venir momentos tormentosos, pero no tengamos miedo. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8. 1 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8. Dice la escritura: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Dónde está preparada la salvación? En el tiempo postrero. ¿Cuál es esa salvación? Cuando la parucía, cuando Cristo venga por su iglesia, la iglesia que va a ser glorificada, la iglesia que no va a pasar la tribulación ni la gran tribulación, la iglesia que va a ser levantada. Amén. Esa es nuestra razón de vivir. Y entonces dice la palabra que seremos guardados mediante el poder de Dios. ¿En dónde seremos guardados? Cuando vayamos por el camino angosto. ¿Sí?
Sigue la palabra y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que su fe será para alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga, y entonces el Hijo del Hombre encontrará fe en su corazón, y entonces con ello usted con su fe glorificará al Cristo, que lo levantará, y este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible para la gloria de su nombre. Ese momento glorioso llegará. Dice la palabra: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo quiere el Señor que estemos durante este tiempo nosotros? No importa las circunstancias, no importa los problemas, que estemos nosotros alegres, gozosos, y que eso sea algo inefable y glorioso, aunque estemos padeciendo alguna tribulación. Eso tiene que transformar nuestra mente natural, porque cuando viene el problema, vienen momentos difíciles. Nosotros hemos pasado problemas como personas. Decía un hermano de esta iglesia, cuando tuve aquella mi crisis de enfermedad hace como 3 años: pastor, me dice, ¿y cómo es posible que usted buscando al Señor? Le digo, mire, por un momentito yo le reclamé al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero después le dije, Señor, voy a aprender una lección. Y esa lección la aprendí, y desde ese tiempo yo le quiero contar más adelante todo el trato que tuvo el Señor conmigo. Y por eso cada día que yo me sumerjo en la palabra y le traigo un alimento nuevo, fresco, es para que usted pueda crecer espiritualmente, que esta palabra caiga en buena tierra. Amén. Dice el Señor, vaya conmigo ahora a 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13. Mire, la escritura es maravillosamente ministradora para que nuestra vida sea totalmente distinta. 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13. Amados, ¿cuántos amados de Dios hay aquí en esta hora? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Esto hace relación con el otro verso que leímos. Sino gozaos, oiga, a ver cuántos se gozan. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. La iglesia de Cristo se debe de gozar en los padecimientos juntamente con Cristo, para que en la revelación de su gloria, o sea, la parucía, tenemos que darle honor y gloria al Señor. Amén. Y ahora, por último, yo quiero que vaya a Juan capítulo 3 verso 12. Y ese es un broche de oro para los que son como niños, los que son humildes, ¿verdad? Amén. Este fue un mensaje para usted, que es como niño, que es humilde, que le cree al Señor, porque todo está basado en la palabra. Traté la manera de no hablar mucho yo de mis palabras, sino que la palabra hable. ¿Ya llegó a Juan capítulo 3 verso 12? Dice la palabra: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Ahora, termino con esto. Jesús estaba hablando con Nicodemo.
Jesús les dijo que había que nacer de nuevo para ver el reino y nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que estaba hablando era celestial. Entonces, le explico esto. Era celestial, revelaciones celestiales descendidas a la tierra. ¿Sí? Lo que le hablé ahorita son verdades celestiales también descendidas, porque están en la palabra. Porque usted las lee y si usted se introduce a Cristo, va a tener revelación de esa palabra. Pero a Pablo se le permitió, cuando Pablo describe sobre lo que el Señor le permitió ir al paraíso y al tercer cielo, escuchó cosas inefables que no le fue permitido decir. Entonces Jesús dijo, si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿qué pasaría si les hablara las celestiales? Y entonces yo le digo al Señor, Señor, yo quiero escuchar esas cosas celestiales que tú tienes preparadas para allá. Le hablaba el domingo que la esperanza es el ancla segura que nos lleva detrás del velo a la revelación. Si no hay revelación, hermanos, perdone, yo se lo voy a decir en forma general, no es que a usted le esté pasando. Si no hay revelación de la palabra, cualquiera puede tirar la toalla. Con la revelación de la palabra, no claudicaremos. Y entonces el Señor hallará fe en nuestros corazones. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por usted para que esta palabra quede en buena tierra. Que esta palabra nos enriquezca, que esta palabra nos nutra para poder creer que hemos visto el reino y hemos entrado al reino y hemos entrado por la puerta estrecha porque se nos ha revelado y hemos empezado a caminar por el camino angosto. Por favor, cierre sus ojos un momentito y dígale al Señor, aquí estoy aprendiendo a creer, que mi corazón pueda ser dócil. Señor, ayúdame con mi fe. Quiero creer que tú eres un Dios maravillosamente amoroso y por amor me has permitido escuchar tu palabra. No quiero oír tu palabra y olvidarla. Quiero aprender a poner por obra tu palabra. Señor, quiero ser buena tierra, porque sé que los acontecimientos que vienen los voy a pasar en forma diferente, porque yo creo que tú dijiste, no los dejaré y no los desampararé. Señor, ayúdame a tener fe, ayúdame a creer todos los días, levantarme cada día con la convicción que cuando venga la prueba, que cuando venga la tribulación, cuando venga el conflicto, no me voy a desesperar. Voy a creer en que tú estás conmigo y que tú me ayudas a creer. Señor, que tu palabra more abundantemente en el corazón de todos los que estamos acá. Que nuestro pensamiento sea afirmado, que cambiemos nuestra manera de pensar, que pensemos en lo celestial. En medio de toda nuestra rutina laboral, profesional, que podamos creer que tú tienes cuidado de mí. Por favor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer que tú eres maravilloso, precioso. Maravilloso. Ayúdame con mi fe. Maravilloso. Levante sus manos un momentito y dígale, Señor, yo creo que tú eres maravilloso. Maravilloso. Quiero creer, Señor. Maravilloso. Jesús. Maravilloso. Maravilloso. Quiero aprender, Jesús, a expresar mi corazón y decirte que eres maravilloso, incomparable. Maravilloso. Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste
viniste a buscarme, Señor Jesús. Te adoraré con manos alzadas, te cantaré, maravilloso, oh, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, oh, digámoselo todos juntos. Maravilloso, Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme, Señor Jesús. Te adoraré con manos alzadas, te cantaré, maravilloso, oh, Señor, maravilloso. te pido, mi Dios, Jesús, que nuestros corazones sean siempre receptivos y dóciles. Queremos ser humildes y como niños para poder creer en tus maravillas. Tú eres maravilloso, fiel y bueno con nosotros. Queremos aprender cada día más de ti, poniendo toda nuestra confianza en tus verdades, dando la fe para ir a la Escritura, para apartar un tiempo, para prepararnos y recibir lo que tú nos has preparado. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por ser nuestra fortaleza y nuestro amparo. No queremos olvidar lo que tú nos has hablado en esta hora. Te damos gracias. Señor, te damos gracias Jesús, por amar. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor Jesús, levantando sus manos y dándole una ofrenda mecida. Él nos ha amado, Él ha tenido paciencia.